¿Qué tal? Pues vamos a continuar con nuestras clases de termodinámica, no sin antes hacer y mostrar los antecedentes o los temas abordados anteriormente. Hablamos ya del gas ideal eh, como un caso base para poder establecer los gases reales. Para estudiar los gases reales, pues vimos unas tablas donde podríamos encontrar las propiedades críticas y a partir de las propiedades críticas obtener las propiedades reducidas. En este sentido, recordamos las definiciones de las propiedades reducidas, que no es otra cosa más que las condiciones de operación en las que está sujetas el gas divididas entre sus propiedades críticas. En particular, la temperatura reducida es la relación de la temperatura de operación o la temperatura en la que se encuentra el gas dividida entre la temperatura crítica. Del mismo modo, la presión reducida es la presión entre la presión crítica. Eh, estas definiciones están fundamentadas en el teorema de estados correspondientes que a la letra dice: todos los fluidos, cuando se les compara con la misma temperatura y presión reducida, tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y todos se desvían del comportamiento del gas ideal en casi el mismo grado. El material que utilizamos para la lectura de gráficas se puede establecer primeramente la constante que vamos a utilizar. Si ustedes recuerdan, el banco de datos que fue proporcionado maneja la presión en bar, el volumen en centímetro cúbico sobre mol y la temperatura en Kelvin. De manera que el valor de 83.145 es el valor de R adecuado para nuestros propósitos. Una vez establecido el valor de R, consideremos las gráficas a emplear. En ellas podremos determinar la presión reducida a partir de fijar el valor en el eje de las X, y en el interior de la carta misma hay unas líneas continuas con distintos valores de temperatura reducida. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos temperatura reducida de 5, de 2 van disminuyendo a un valor de temperatura reducida de 1 y más aún siguen descendiendo, 0.95, 0.90 hasta llegar a 0.60. En la parte superior izquierda de la gráfica vemos que hay dificultad de lectura. Sin embargo, pues en esta carta se ha realizado una ampliación para tener un mejor desempeño de lectura, y de esta forma, una vez establecida la presión reducida y la temperatura crítica reducida, trazamos una línea horizontal hasta intersectar el eje de las Y ese valor de intersección corresponde al valor de Z o factor de compresibilidad para las determinadas condiciones de operación. En esta primera carta tenemos un intervalo de presión reducida desde 0 a 1. La siguiente gráfica tiene un intervalo de presión reducida de 0 a 10. Y existe otra en donde tenemos un intervalo de 0 a 40. Para cada una de estas cartas también hay valores distintos de temperatura reducida. En particular, esta tiene una temperatura reducida de 1 hasta un valor de 15. También fue posible observar que hay líneas punteadas que corresponden a distintos valores de volumen reducido. En particular, no vamos a detenernos a analizar los volúmenes reducidos, estamos más interesados en poder determinar temperatura reducida y presión reducida para de esta manera leer el valor del factor de compresibilidad. Una vez establecida la forma de utilizar las gráficas, pasemos a un primer ejemplo. Me voy a permitir leerlo, es el ejemplo 3.9 del libro de Smith-Vaness, y dice lo siguiente: teniendo en cuenta que la presión de vapor para el N-butano a 350 Kelvin es 9.4573 bar, encuentra los volúmenes molares de, inciso A, vapor saturado, y B, inciso B, líquido saturado de N-butano en estas condiciones, mediante la ecuación de Rayleigh-Poole. Bien, una vez que se ha leído el texto, nos damos cuenta que hay distintas cosas que debemos evaluar antes de proceder a los cálculos. Primero, el inciso B, líquido saturado,
no es posible hacerlo con estas cartas que vamos a manejar, porque son solamente exclusivas y adecuadas para gases o vapores saturados. En este caso, lo que más puedo leer es vapor saturado. El inciso B no lo haremos de esta manera porque no es adecuado con estas correlaciones. Y otra cosa, no usamos la ecuación de Rayleigh-Kwon. Más adelante vamos a observar la ecuación de Rayleigh-Kwon y sus parámetros. Ahorita simplemente va a ser de modo gráfico, así que resolveremos solo el inciso A. Como ya fue establecido, el gas a utilizar es N-butano. En el banco de datos, propiamente aquí he colocado la fila para el N-butano, que corresponde al número 127 del banco de datos. Y en las columnas adecuadas yo puedo leer el valor de temperatura crítica y el valor de la presión crítica. Temperatura crítica 425.12 Kelvin y la presión crítica 37.96 bar. Una vez establecidos estos valores de temperatura y presión crítica, dividirán a la temperatura y la presión de operación. De tal manera que tengo 350 entre el 425.1 y 9.4573 entre el 37.96. Respectivamente, la temperatura reducida es igual a 0.8233 y la presión reducida a 0.2491, 0.25. Recuerden que la presión reducida es el en el eje de las Y, de tal manera que tengo un valor entre 0.2 y 0.3, a la mitad tendría 0.25 y voy a intersectarla con las distintas líneas de temperatura reducida. Tengo una línea de 0.85 y una línea de 0.80 y en intermedio tendré una línea de 0.82, de manera que ahí fijo el punto y una vez fijado el punto voy a leer de forma horizontal hasta intersectar con el eje de la Y, de manera que el valor de Z correspondiente a este ejemplo es de 0.81. También es importante mencionar que Z igual a 0.81 es igual a PV en RT. Si observan, ya manejamos la presión, la temperatura, R es la constante que ya manejamos las unidades en las que va a aplicar, y de manera que vamos a despejar el volumen. El volumen, por tanto, es igual a Z por RT dividido entre P. Hagamos el cálculo una vez establecida la información. Z 0.81, R 83.145, la temperatura 350 y la presión 9.4573. Por lo tanto, B es la multiplicación Z por RT entre la presión. Con los valores colocados en la parte superior, este volumen nos da 2.492 centímetros cúbicos sobre mol. Comparada con un experimento en donde se reporta el valor es 2.482, de manera que el error establecido como el volumen calculado menos el experimental entre el experimental por 100 nos arroja un pequeño error de 0.42%. En este caso, pues la correlación fue muy adecuada para estas condiciones de operación. De esta manera se utiliza la información de las gráficas. Obviamente, si cambian las condiciones, pues recuerden que al menos tenemos 3. También recuerdo que estas gráficas serán enviadas a la sesión de Classroom para que ustedes las puedan consultar y puedan realizar los problemas que se propondrán. Bueno, entonces, una vez establecido cómo funcionan las condiciones reducidas para calcular el factor de compresibilidad y de esta forma poder calcular el comportamiento de los gases reales, dentro de los temas a abordar en clases futuras, pues tenemos la ecuación virial, una primera ecuación sencilla que nos permite representar un gas real, y las ecuaciones cúbicas, que son toda una familia. En esta pequeña gráfica podemos ver el comportamiento cúbico. Aquí vemos 3 raíces que intersectan una isoterma. En particular, estoy interesado en el volumen mayor, que corresponde al volumen del vapor. El volumen menor corresponde al volumen del líquido, y es posible tener un volumen intermedio que no tiene un significado físico importante. Sin embargo, esa es una de las características de las ecuaciones cúbicas. También es importante mencionar, por ejemplo, en el libro de Wallace, vienen tablas de las ecuaciones cúbicas. Voy a poner a consideración la primera, que quizás ya conozcan por los antecedentes de físico-química, que es la ecuación de Van der Waals. Viene establecida por una multiplicación de P por B igual a RT.
aunque aparecen dos constantes A y B. Aquí también es muy importante el uso de las propiedades críticas porque si observan la ecuación 7 y 8, es posible que calcule A y B con el banco de datos que tenemos de propiedades porque solo dependen de propiedades críticas y están tabuladas en ese banco de datos proporcionado. La ecuación 3 pues es la forma en que se obtiene la ecuación cúbica. Recuerden que ahí van a salir tres volúmenes reales, así que tenemos la información básica en estas tablas que también serán proporcionadas y ya como una de las últimas notas que podemos mostrar en esta clase es que para mezclas tenemos una serie de reglas de sumatorias, reglas de mezclado más conocidas, y esto nos permitirá no solamente hablar de compuestos puros, sino mezclas de gases con un cariz muy pegado a la realidad. Ya para terminar, pues pongo a su consideración las referencias utilizadas para preparar esta clase. En primer lugar, el Smith-Vaness nos arrojó el ejemplo que utilizamos para el uso de las cartas y el factor de compresibilidad. En el caso del libro de Pauling, de propiedades de gases y líquidos, no solamente de ahí se proporcionó el banco de datos, sino las tablas de factor de compresibilidad y las cartas también fueron tomadas de este mismo libro. Y finalmente, de Wallace, equilibrio de fase en ingeniería química, las tablas de resumen de ecuación cúbica serán tomados para poder realizar una serie de ejercicios diversos. No me queda más que despedirme y hasta luego.